Entonces quiero agradecer la invitación y es un honor, un doble honor estar aquí porque es mi primera vez en Sopanop y como ponente, así que muchas gracias. Yo soy Ana Duarte, trabajo en Lisboa y vengo a hablar de una cuestión específica en la orbitopatía tiroidea. Bueno, ustedes y nosotros que estamos acá en esta charla, todos nos vemos a estos pacientes de nuestra práctica y todos sabemos cómo es un desafío tratarlos. Entonces, ¿qué sabemos nosotros sobre la orbitopatía tiroidea? Aquí algunos puntos, no son todos. Es una enfermedad autoinmune, sabemos que se desarrolla con inflamación y expansión de tejidos, que en la mayoría de los casos está asociada a un hipertiroidismo y que tiene un curso bifásico, o sea, hay una fase activa inflamatoria que es autolimitada. Y también están descritos dos tipos. Conocemos el tipo 1, que llamamos de proliferativo o no inflamatorio, que se desarrolla con una expansión de grasa y no hay cambios de motilidad en la mayoría, generalmente. Y después el tipo 2, que es un tipo inflamatorio, que se desarrolla con cambios de motilidad. Hay también muchos casos que tienen un fenotipo mixto. Bueno, ahora yo no quería hablar de lo que sabemos sobre la orbitopatía tiroidea, para llamar la atención para lo que no sabemos todavía sobre la orbitopatía tiroidea. Aquí hay algunas cuestiones que podemos pensar, o sea, ¿por qué hay y cómo saber qué pacientes van a desarrollar orbitopatía tiroidea? Y por qué hay cambios con la edad y con el género. También porque hay una predilección por algunos músculos de forma distinta y porque hay esos cambios, porque algunos pacientes desarrollan un tipo más, el tipo 1 o el tipo miopático. Bueno, todas estas son cuestiones importantes que sigan por responder. Pero acá traigo una cuestión, no puedo hablar de todo, pero traigo aquí una cuestión muy específica que es sobre un fenotipo de pacientes que me hace pensar qué pasa en estos pacientes. ¿Qué pasa en estos pacientes que tienen un fenotipo restrictivo, progresivo, sin nunca presentar cambios inflamatorios en una enfermedad que sería inflamatoria? Bueno, lo que hice fue intentar caracterizar los pacientes que había visto con este fenotipo. Entonces, hice una análisis retrospectiva de todos mis pacientes y elegí los que tenían un fenotipo de restricción progresiva, pero sin signos inflamatorios. Y lo hice en todos los hospitales donde trabajo y donde veo estos pacientes. Y así, correspondiendo a estas características, encontré 6 pacientes. Y esos pacientes, aquí en un resumen de sus características, estos son los pacientes. Y así lo que puedo ver es que la mayoría son varones y tienen edades entre 44 y 87 años, pero la mayoría tenía más que 60 años, que tenía una duración de síntomas entre 2 semanas hasta 6 meses. 6 meses tenía el paciente con un cuadro bilateral, mitad eran no humadores, mitad tenían hipertiroidismo. Los anticuerpos eran variables, pero la tendencia era que en los pacientes mayores estaban más bajos. También un aspecto muy interesante es que casi todos tienen un cuadro muy asimétrico. No había casos de neuropatía compresiva, todos tenían un predominio de movimiento del objeto inferior y todos tenían una proptosis no muy marcada. Así, yo estuve viendo y haciendo una revisión de literatura. ¿Qué nos dice la literatura sobre este tipo de pacientes? No hay mucho descrito. Kim en 2016 describe 4 pacientes de un grupo que tenía un CAS de 0, pero no nos da más detalles. Más tarde, Ruthman describe 3 pacientes que tenían este tipo de fenotipo, con edad superior a 80 años, no humadores, todos tenían una función tiroidea normal y también tenían así un fenotipo de fibrosis progresiva sin gran proptosis.
En el mismo año hay este artículo que describe, que intenta cambiar nuestra idea de 2 fenotipos distintos para 5 fenotipos. Y hay un fenotipo específico que es muy parecido con lo que encontré en mis pacientes. Este fenotipo de cicatricial activo es un fenotipo donde los pacientes tienen mínima inyección y quimosis, que tiene una limitación muy marcada, no hay casos de neuropatía compresiva. Y aquí también la mayoría tiene un músculo que está más envolvido. Bueno, y interesante que estaba empezando mi viaje para acá, en el vuelo, y encontré este artículo recién publicado de Garrity, y me acuerdo que en la reunión de Ogogo que se pasó en Pisa en 2019, habló de esto, y me despertó también, me llamó la atención sobre este fenótipo, y justo ahora publica sus resultados. Entonces, describe 19 pacientes con edades entre los 47 y 61, parecidos con el grupo que describí. La mayoría tenía una función tiroidea normal, todos diplopia, algunos proptosis, pero no todos, y casi 50% eran asimétricos, con un CAS bajo. Entonces, vamos a pensar aquí un poco sobre esto, que podemos aquí cambiar de lo que sabemos conociendo estos casos. Podemos considerar que hay un tipo 3 de orbitopatía tiroidea, un tipo que es, además del no inflamatorio proliferativo, el inflamatorio, este no inflamatorio cicatricial, y que se puede desarrollar en pacientes mayores, que tienen un gran número, tiene una función tiroidea normal, que tienen bajos anticuerpos y muchos con un cuadro asimétrico y con un predominio del reto inferior. O, esto es para pensarmos un poco, ¿hay este tipo distinto? O podemos simplesmente continuar a utilizar la nomenclatura de escribidos fenótipos, pero no más hablamos del tipo inflamatorio y no inflamatorio, hablamos del tipo lipogénico, tal como Nunnery describió en su paper, o el tipo con la variante muscular. Ahora, ¿cómo pasa esto? ¿Dónde vamos a buscar las respuestas a esta cuestión? Creo que la respuesta puede estar en los fibroblastos. Además, han sido estudiados y sabemos que diferencias musculares, los fibroblastos no son todos iguales. Hay cambios en algunas moléculas de su superficie que pueden justificar estos distintos fenotipos. Por ejemplo, sabemos que fibroblastos que expresan el CD90 en su superficie tienen una mayor propensión a se diferenciar para miofibroblastos. También ahora se empieza a hablar de los microRNAs, que son pequeños segmentos de RNA que regulan la expresión génica. Y sabemos que hay tipos distintos que están correlacionados con una diferenciación en miofibroblastos y la deposición de colágeno. Ahora, sabemos esto, sabemos que tenemos mucho todavía para estudiar, pero ¿qué hacemos hoy con estos pacientes? ¿Cómo podemos tratarlos? ¿Qué podemos hacer de distinto? Bueno, en verdad esto es interesante porque estos pacientes no son incluidos en los estudios que siempre consideran como criterios de indicación pacientes que tienen CAS altos. Entonces no hay mucha información. Bueno, aquí tengo enumero los tratamientos que conocemos para la orbitopatía tiroidea. Y llamo la atención, sin experiencia sobre todos ellos, en estos casos no tengo tantos pacientes, pero ¿será que vale la pena en estos pacientes hacer una inyección de corticoides local, además del tratamiento estándar, que en Europa es la corticoterapia intravenosa y que ahora el GOGO, el Grupo de Orbitopatía Europeo, decidió asociar por la evidencia el micofenolato, así que la primera línea ahora no es más solo la corticoterapia intravenosa, pero la corticoterapia asociada al micofenolato. ¿Será que podemos añadir las inyecciones locales de corticoides? ¿Será que podemos considerar la radioterapia también? Porque hay estudios que demuestran un beneficio en pacientes que tienen campos de motilidad. O podemos pensar que el teprotumumab, ahora el ex libris del tratamiento de la orbitopatía tiroidea en los Estados Unidos, que ha demostrado beneficios en pacientes sin signos inflamatorios. Lo que sabemos y debemos empezar
a manejar es que not one size does not fit all. O sea, no podemos pensar en estos pacientes de una forma igual, son distintos y el futuro será muy probablemente pasará por una customización del tratamiento. ¿Y qué nos trae el futuro del tratamiento de la orbitopatía? Bueno, ya hay estudios experimentales que tienen los fibroblastos como célula alvo o incluso los microRNAs. Aquí saliento algunos fármacos que ya están siendo estudiados por sus efectos antifibróticos en la orbitopatía tiroidea. Y así dejo aquí algunas características, algunos puntos importantes. Este es solo un fenótipo que hay mucho que estudiar e intentar customizar el tratamiento para estos pacientes, pero para nos hacer pensar que no podemos juntar todo en el mismo grupo. Así, además, este fenótipo lo trago porque probablemente en nuestra práctica, si consideramos solo los signos inflamatorios, los vamos a considerar inactivos. ¿Y cómo explicar esto? Mucho probablemente por las características distintas de los fibroblastos en estos pacientes. Más estudios son necesarios, sin ninguna duda, sobre los mecanismos moleculares y cómo customizar el tratamiento de estos pacientes. Y así agradezco una vez más y les invito para el próximo año a nuestra reunión de nuestra unidad de órbita en Lisboa y donde cuento con la presencia de mis queridos amigos Jorge Corona y Marco y así los invito a todos a estar presentes. Gracias.